también, hermanos, no tenemos que olvidar que no solamente tenemos que estar pendientes de afuera, sino también tenemos que estar pendientes de nuestra vida espiritual, hermanos. Nosotros tenemos que entender que la iglesia no es una pared, no es un edificio. La iglesia somos todos y seremos una iglesia en cualquier situación. Y en ese momento, hermanos, no les vengo a hablar del coronavirus, no les vengo a agregar más de lo que nosotros vemos diariamente, pero vamos a hablar acerca de la escritura, hermanos. Vamos a hablar de cómo la escritura quiere que nosotros confiemos en él en estos momentos de pandemia. No solo de pandemia, sino en cualquier momento, en cómo las circunstancias, cómo el cristiano tiene que asegurarse de llevar su vida en todo momento. Como dice Pablo, en tribulación o no tribulación, nosotros tenemos que tener un mismo sentir en todo momento. Así que, como es costumbre, yo uso bastante la escritura para las enseñanzas. Yo dejo que las escrituras mismas sean las que expliquen lo que nosotros vamos a exponer en ese momento. Así de que tengan sus Biblias, porque vamos a leer bastantes versículos. Bueno, vamos a empezar, hermanos, con 2 Corintios 12. 2 Corintios 12, versículos 9 y 10. 2 Corintios 12, versículos 9 y 10. Y la escritura dice, hermanos, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Nosotros vemos, hermanos, que la escritura es muy clara, hermanos. La escritura nos dice que nosotros tenemos que estar siempre gloriosos de que en cualquier situación es Dios que tiene el control de todos. En ese momento lo que vamos a exponer es cómo nosotros, hermanos, a través de la escritura, cómo nosotros podemos afrontar y luchar con esos temores que cualquier persecución, cualquier pandemia pueda estar causando en nuestras vidas. Pero nosotros, hermanos, hay una sola manera que nosotros podemos hacer frente a eso. No es libros de psicología de humanos, no es libros o teorías de personas, no es quizás las palabras de aliento que el pastor pueda darles, que son muy buenas recibidas, pero principalmente, hermanos, la manera que nosotros vamos a enfrentar todos esos temores es a través de la escritura. Es a través de la escritura porque es Cristo mismo, es Dios mismo poniendo esos pasajes para nuestras vidas que sean de refugio, que sean de frescura para nuestras almas. Vemos, hermanos, en 2 Corintios 12, 9 y 10, que dice que nosotros tenemos que gloriarme más bien en nuestras debilidades, hermanos. Es en este momento que nosotros somos más débiles. Aquellos que quieren trabajar, algunos no pueden porque no han cerrado sus negocios. Muchos estamos con temor por nuestras finanzas. Estamos temor porque quizás más de alguno de nuestros familiares puede contagiarse. O sea, ahorita estamos, hermanos, en un momento donde todos estamos a la vanguardia, todos estamos con temor en algún punto. Pero, hermanos, la escritura nos manda, hermanos, a que confiemos en él, porque en ese momento que nosotros somos débiles, ¿qué dice la escritura? Porque cuando somos débiles, entonces ¿somos qué? Somos fuertes, pero no somos fuertes por nuestras propias fuerzas. Somos fuertes porque estamos confiando en la soberanía de él. Somos fuertes porque estamos confiando que él tiene el control. Y miren, la segunda parte dice, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades. Por amor a él, hermanos. En afrenta, en necesidades, en persecuciones, en angustias. No dice solo cuando nos va bien en nuestras vidas. No solo dice cuando nosotros todo se nos está yendo bien en algún punto de nuestra vida. Quizás tenemos doble trabajo, estamos ganando muy bien. Pero aquí dice, hermanos, que cuando nosotros estamos en persecuciones, en debilidad, en pandemia, como en este caso, nosotros tenemos que estar gozosos
porque en nuestra debilidad somos fuertes, hermanos. Porque nosotros ponemos esa confianza en Dios y Él es el que da la fortaleza. No es, como dije, no es nuestro propio esfuerzo, más bien nos descansamos en la promesa de la fortaleza del Señor. Vamos a ver, hermanos, de que nosotros tenemos que ir siempre a las Escrituras en cualquier momento. No solo tenemos que ir a la Escritura cuando estamos los domingos. No sé si ustedes han estado escudriñando las Escrituras, pero tenemos que hacerlo todos los días, hermanos. Más en esos tiempos, bueno, en todo tiempo. La palabra nos dice que tenemos que escudriñar las Escrituras diariamente. Entonces, vamos a encontrar en la Escritura, hermanos, si nosotros nos metemos en la Escritura, podemos encontrar muchos fundamentos para que nosotros podamos luchar contra cualquier temor que esta pandemia puede dar. Y una de ellas es, hermanos, es que nosotros podemos encontrar una paz inquebrantable. Una paz, hermanos, de que solo el Señor la da. Es una paz que a pesar de todo lo que esté alrededor, nosotros podemos confiar plenamente de que Él tiene el control de todo y que Él hará como a Él le plazca. Vamos a Hebreos 13:6. Abramos su Biblia, nos vamos a quedar más la mayoría de tiempo en el Nuevo Testamento. Así que vamos, Hebreos 13:6. Y dice, Hebreos 13:6 dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me puede hacer el hombre. Vamos a ver que dice, el Señor es mi ayudador. Hermanos, en ese momento que quizás hay mucha incertidumbre, y en ese momento que quizás algunos empleadores nos han dicho, lastimosamente no te podemos dar trabajo, van a estar hasta nuevo aviso, puede ser 1 mes, 2 meses, 3 meses. Cuando pasa eso, hermanos, nosotros tenemos como cristianos, tenemos que irnos a la Escritura, no nos desesperemos, no empezamos a culpar que porque el virus, que porque la vida es injusta. Más bien, hermanos, vayámonos a la Escritura y leamos. Y dice, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me puede hacer el hombre. Nosotros no tememos lo que pueda pasar, no tememos lo que puede hacer el hombre, no tememos lo que puede hacer un virus, hermanos. Más bien nos metemos más en la Escritura y vemos que tenemos que poner estas palabras en nuestra mente. El Señor es mi ayudador, no temeré. El Señor es mi ayudador, no temeré. Cuando nosotros entendemos, hermanos, el concepto que Dios está en control de todo, nosotros no nos preocupamos porque esas cosas que nosotros humanamente pueden ser malas, Dios tiene un fin común. Dios tiene un propósito mayor con eso y nosotros tenemos que confiar en la Escritura que dice que Él nos va a ayudar y que no tenemos que temer. Después vámonos a Filipenses 4, Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Y la Escritura dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dice la Escritura que no estemos afanosos, sino que conocida vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Hermanos, cuando nosotros estamos pasando dificultades, cuando estamos pasando cosas, incertidumbre, la Biblia nos dice, hermanos, que tenemos que ir hacia Él con oración y ruego. Dice que no tenemos que dudar de su poder, no tenemos que enojarnos por la situación que está pasando. Más bien nos está diciendo la Escritura que doblemos rodillas y que nos vayamos a Él con oración y ruego. ¿Por qué, hermanos? Porque entonces nosotros, cuando ponemos nuestra confianza, va a pasar lo que dice al principio. No estéis afanosos, no estés afanosos.
Cuando nosotros doblamos rodillas, hermanos, y vamos hacia Él con oración y ruego, Él quitará todo ese sentimiento de ansiedad, todo ese sentimiento de temor, todo ese sentimiento de estar afanosos. Él los removerá porque Él tiene control hasta de nuestros propios sentimientos. A veces nosotros nos olvidamos que Él tiene control de todo. A veces pensamos que Él tiene control de las cosas de afuera y claro que lo tiene, pero se nos olvida que Él también controla nuestro propio ser. Él también controla nuestros sentimientos, Él también controla nuestros temores, Él controla nuestras incertidumbres, eso que nos afana. Él tiene el control, hermanos. Por eso tenemos que irnos a las Escrituras en todo momento de nuestras vidas, porque las Escrituras tienen todo lo que el cristiano necesita. El cristiano verdadero, hermanos, no va primero a leer libros de filósofos o va a leer libros de doctores que puede tener palabras de aliento. No, hermanos. El cristiano verdadero va y acude primeramente a la Escritura. No acudimos primeramente al hermano Vidal o al hermano Enrique o al pastor. No, hermanos. Tenemos que recurrir a la Escritura y después recurrimos a nuestros hermanos para que nos ayude con amor fraternal, para que nos apoyemos mutuamente. Pero principalmente, hermanos, tenemos que irnos a la Escritura en todo momento. Vayamos en Filipenses 4:11, ahí cerquita. Filipenses 4:11 dice, ahí cerquita dice, no lo digo porque tengo escasez, pues he aprendido a contentarme cualquier que sea mi situación, con o sin coronavirus. Hermanos, el que está escribiendo esta carta a los filipenses es Pablo. Y creo, hermanos, de que en toda la escritura el que más sufrió persecución, el que más sufrió por el evangelio fue Pablo. Fue azotado 3 veces, 39 veces, y no le pegaban los 40 porque según la ley, no, si media vez pegaban la 40, no le podían pegar de nuevo. Por eso siempre se lo dejaban a 39. Y lo hicieron 3 veces, lo apedrearon. Él dice que naufragó por un día. Hermanos, el apóstol Pablo sufrió persecuciones tras persecuciones. Una vez lo iban a matar, lo tuvieron que esconder. Una vez lo apedrearon, pensaron que estaba muerto y lo dejaron por muerto, pero Dios lo mantuvo allí, hermanos, porque no era el propósito de Dios que él muriera. Pero, hermanos, Pablo tiene toda la autoridad de decir de que no importa en qué situación, él va a estar siempre en confianza con Cristo. Dice que él ha aprendido a contentarse cualquiera sea mi situación, con o sin coronavirus. Nosotros tenemos que entender, hermanos, que tenemos que aprender ese contentamiento que Pablo tiene. No es porque él sea más fuerte que nosotros o porque él sea mejor que nosotros, sino que él aprendió, hermanos, a confiar en su Señor, en su Dios, en todo momento. El cristiano tiene que entender de que Dios, su creador, es el que tiene control y nosotros en eso nos gozamos. Por eso Pablo dice que él se contenta en cualquier situación. No dice que nos vamos a contentar solo cuando sean las cosas vayan bien para nosotros. No cuando quizás le era un nuevo trabajo o quizás acaba de hacer un negocio que le dio mucho dinero. No importa, hermano, sea lo que sea. En cualquier situación nosotros tenemos que dar gracias a Él y estar contentos, no renegar, hermanos. Cuando nosotros renegamos, estamos poniendo en duda el plan o la soberanía de Cristo, porque pensamos de que no es la mejor manera que las cosas deben de ir. Cuando nosotros renegamos, estamos diciendo, Señor, hay una mejor manera que se puede hacer. Pero al hacer eso estamos pecando, hermanos, porque Dios ya tiene ese plan perfecto. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es aceptarlo y meternos en la escritura, hermanos, para que podamos contentarnos sea lo que sea la situación. También, hermanos, una de las cosas es de que el cristiano tiene que entender y estar enraizados en la realidad. A veces el problema es, hermano, de que el cristiano se pierde mucho el enfoque de la realidad en que estamos viviendo. Nosotros a veces perdemos el enfoque y perdemos lo que es el propósito de que estamos acá y para dónde vamos. Nosotros tenemos que entender, hermanos, de que nosotros no somos de acá.
Y tenemos que entender que cuando allá en el jardín del Edén, entre Adán y Eva, allí cuando ellos pecaron, la tierra, hermanos, quedó en un tipo maldición, porque todo se va deteriorando, pero esa maldición fue por el que el pecado entró al mundo. Pero ese pecado, hermanos, nosotros podemos ver, ha ido deteriorando a toda la creación, no solo el humano, sino que toda la creación. Vayamos, hermanos, a Romanos 8:22. Y aquí nosotros vemos lo que les estoy explicando, hermanos, no es porque yo me lo estoy inventando, sino porque está escrito en la Escritura. Así que vamos, Romanos 8, versículos 22 al 23. Romanos 8, versículos 22 y 23. Y dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Si ven, hermanos, la Escritura es muy clara y dice que nosotros estamos gimiendo, aún nosotros, hermanos, que hemos sido escogidos por parte de Dios, aún nosotros estamos en la consecuencia de este pecado que entró al mundo. Nosotros, dice la Escritura, que nosotros aunque tengamos las primicias del Espíritu, aún así nosotros también gemimos con dolores de parto, hermanos. Que eso nos da a nosotros una realidad que nosotros, hermanos, a pesar de que estamos en esta tierra, tenemos que entender que en esta tierra va a haber sufrimiento, en esta tierra va a haber dolor, en esta tierra va a haber persecución. Ningún cristiano está abstento de nada, porque la Escritura misma dice, aunque nosotros tengamos el Espíritu Santo controlando nuestras vidas, aún así nosotros vamos a padecer. Nosotros vamos a estar en cualquier tipo, vamos a sufrir, experimentar cualquier tipo de persecución, cualquier tipo de aflicción en nuestras vidas. Pero nosotros, hermanos, por esa razón es que nosotros nos arriesgamos en la realidad que es Cristo, hermanos. Nosotros tenemos que entender de que todo esto es una realidad, que el pecado es una realidad, que todo es una realidad, pero que también el Espíritu Santo y que Cristo está en control es la realidad más grande. Por esa razón nosotros tenemos que entender, hermanos, de que tenemos que, como dice acá, tenemos que estar enraizados de la realidad. Entender, tener una cosmovisión bíblica de las cosas que estamos en esta tierra. De todo lo que va a pasar. Si nosotros vemos la historia, hermanos, de todos los cristianos, nosotros vamos a estar muy de acuerdo de que la mayoría de los hermanos sufrieron. La mayoría de los apóstoles murieron de una manera cruel. La mayoría de los apóstoles sufrieron por el evangelio. Y nosotros no estamos abstentos a eso, hermanos. Y los tiempos no han cambiado. Incluso los tiempos van empeorando. Como dice la Escritura, que la creación gime a una con dolores de parto. Eso no ha cambiado. La creación gime, hermanos. Y la creación gime hasta que ese día, cuando Cristo nos venga a redimir, sea cumplido. Hasta entonces ya no habrá más dolor, hermanos. Pero mientras nosotros estemos en esta tierra, vamos a experimentar dolor. Pero por esa razón, hermanos, nosotros nos arriesgamos de que no importa lo que pase en el futuro, no importa lo que esté pasando en el presente, solo tenemos que entender de que Cristo tiene el control y que Cristo nos va a proteger, como dice allá en Mateo 28:19, que Él estará con nosotros ¿hasta cuándo? Hasta el fin de los tiempos. Quiere decir, hermano, que cuando el tiempo termine, entonces aún así Él va a estar con nosotros. Por esa razón, hermanos, tenemos que confiar en Él. Tenemos que entender de que tenemos que entender estas realidades. Tenemos que entender que Dios es real, que el pecado es real, que el infierno es real, Jesucristo es real, la sangre que derramó en la crucifixión es real, el Espíritu Santo es real, fe y la ausencia de la fe son reales, el cielo es real, el alma humana que existe para siempre en el cielo o en el infierno es real.
Y estas son las grandes realidades del universo, hermanos, donde el cristiano debe de tener sus simientes. Estas son las realidades, hermanos, donde el cristiano tiene que tener fundamentadas todas sus raíces, todos sus cimientos, todos sus fundamentos, que tienen que estar meramente fundada en estos principios, en estas realidades, que hermanos, estas son las realidades que ahora en día estamos pasando. Tenemos que entender de que esta parte del coronavirus es parte, hermanos, de cómo la creación está deteriorando, de cómo el pecado entró al mundo y nosotros sufrimos por causa de eso. Pero tenemos la confianza, hermanos, de que un día vamos a estar con Él y en ese día no habrá más dolor, no habrá nada que nos afecte. Más bien vamos a tener un gozo y una paz continua hasta que, por una eternidad, hermanos. Así que gloria a Dios por eso. Y esa es otra de las realidades, hermanos, el cielo, que nosotros vamos a estar con Cristo por una eternidad, pero también, hermanos, está la otra realidad que si nosotros no estamos fuertemente, hermanos, o van a haber muchos que no van a estar parte de los escogidos y ellos van a tener lastimosamente lo que es el pecado, lo que es el castigo eterno por causa de las transgresiones del pecado. También, hermanos, tenemos que entender que el temor descubre nuestros cimientos. Cuando nosotros tenemos temor, hermanos, nosotros entonces revela en qué realmente nosotros estamos parados. Eso revela entonces, hermano, cómo nosotros respondemos hasta estas situaciones. Cómo el cristiano entiende cómo puede llevar cuando son pandemias, y no solo pandemias, hermanos, sino de que estas pandemias también lo que ha hecho es que ahora hay problemas financieros, problemas quizás económicos, problemas de salud, problemas de muchas cosas. ¿Cómo nosotros vamos a responder cuando pasen esas cosas en nuestras vidas? ¿Cómo los cimientos en que nosotros como cristianos somos, cómo esto se revela ante la realidad? Vamos a Romanos, si puede abrir su Biblia, vamos a Romanos 8:28. Romanos 8:28. Y aquí nos vamos a quedar solo en Romanos porque Romanos capítulo 8, hermanos, es un capítulo muy hermoso y creo que sería muy bueno que en estos tiempos lo leamos. El pastor John Piper, él dice de que sería bueno que el cristiano se lo memorizara en esta cuarentena, así que si ustedes lo quieren memorizar sería bueno. Así que vamos, dice Romanos 8:28, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos, nosotros tenemos que entender que cuando dice la Escritura que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, cuando dice todo es todo. Cuando dice todas las cosas, no quiere decir que solo las cosas buenas, no solo quizás una promoción de trabajo o no sé, hermano. Dice que todas las cosas, incluyendo lo que es esa pandemia, los problemas financieros, todo eso, hermanos, si nosotros confiamos en la Escritura, tenemos que entender que todo eso nos van a ayudar a bien. ¿Por qué? Porque dice, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Entonces, hermanos, nosotros vemos que el cristiano puede encontrar una paz indescriptible ante esta situación. No importa lo que esté pasando alrededor de nuestras vidas, nosotros podemos, hermanos, por la gloria de Dios, podemos tener esa paz que nosotros, hermanos, otras personas no la tienen en ese momento. Ahorita en afuera, hermanos, usted ve mucha gente paranoica, mucha gente con mucho temor, pero el cristiano, hermanos, obviamente tenemos que seguir las recomendaciones, tratar de ser prudentes a la hora de salir y todo. Pero nosotros confiamos de que Dios está con nosotros en todo momento, que aunque nosotros no esperemos que no pase, pero que aún que pasara, que nos infectemos del virus, la Escritura dice de que todo eso nos ayuda a bien. Todo eso, hermanos, nos va a ayudar a bien. Tenemos problemas financieros, la Escritura nos dice que nosotros, todo esto nos va a ayudar a bien. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros amamos a Dios y porque nosotros
nos hemos sido llamados a un propósito eterno. Por eso es que nosotros, hermanos, confiamos en Él. Porque sea lo que sea, Él tiene el control de todo. Porque sea lo que pase, hermanos, Él tiene un propósito eterno. A veces nosotros vemos, quizás lo vemos muy, nosotros decimos, no, pero esto cómo nos va a ayudar a nosotros, o esto cómo puede ser de ayuda. Pero nosotros no tenemos que cuestionar a Dios, hermano. ¿Se acuerdan cuando Job le estaba diciendo a Dios, pero Dios, ¿por qué? Él le da una serie de preguntas y el Señor no le responde la pregunta, más bien le hace una serie de preguntas. Para ser más exacto, le da 63 preguntas más, donde Job no pudo responder porque él sabía, entendió que dio el mensaje de Dios. Le entendió que Dios no le preguntó todo eso porque Él es el que tiene el control, hermanos. Porque es Él el que ha hecho todo por un bien común. Por esa razón, hermanos, nosotros tenemos que entender de que Cristo, como dice la Escritura en Romanos 8:28, que todo nos ayuda bien. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros amamos a Dios. ¿Qué dice la Escritura? Que si me amáis, guardad mis mandamientos. Nosotros somos obedientes a lo que Él nos está mandando y por esa razón Él nos está usando para un propósito mayor. Nosotros no entendemos en ese momento, hermanos, por qué tenemos que hacer esta vigilia a través de la tecnología. Pero yo estoy muy seguro, hermanos, y estoy 100% seguro de que Dios tiene un propósito por todo lo que está pasando. Honestamente, yo no tengo ni idea por qué está pasando, pero no estoy en posición de preguntar por qué Dios está haciendo esto, sino tengo que preguntarme para qué lo está haciendo Dios. Y yo me voy a someter a su soberanía en todo momento, porque eso es lo que nos manda la Escritura. Nos manda a que confiamos en Él y, como dice Pablo, que busquemos siempre contentarnos, hermanos, en esta situación para que nosotros seamos siempre llenos del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, también tenemos que entender que el Espíritu Santo también toma parte, un rol fundamental en esto, hermanos. Es por esa razón de que tenemos que leer las Escrituras, escudriñar las Escrituras, porque cuando pasa eso es alimento a nuestras almas. El Espíritu Santo nos revela todas estas verdades bíblicas. Por esa razón, muchas personas afuera, hermanos, están viviendo con temor porque el Espíritu Santo no les revela estas verdades bíblicas. Pero gloria a Dios, hermanos, de que nosotros tenemos el Espíritu Santo, que cuando yo abro la Escritura, yo encuentro paz. El Espíritu Santo abre mi corazón, abre mi mente, quita el velo, que para yo pueda entender esas promesas que Cristo ha hecho por mí. Y eso a mí me da paz, me da felicidad, me da alegría. Ve por esta razón, hermanos, es fundamental que leamos las Escrituras, porque eso nos ayuda a entender, hermanos, nos ayuda a crecer, nos ayuda a alimentar nuestra alma para que el Espíritu Santo siempre tenga control en nuestras vidas. Y por último, hermanos, para que no se duerman, vamos a leer lo que es el último punto. Lo que ningún virus puede tomar, hermanos. O sea, nosotros ya vimos todo como Cristo tenemos que estar fundamentado en la simiente, cómo el Señor nos está dando esta paz incrementable. Pero ahora vamos a entender, hermanos, lo que ningún virus puede tomar, lo que ninguna persecución puede tomar, lo que ninguna persecución puede arrebatarnos. Y para eso, hermanos, vamos a leer a Romanos 8, versículo 3. Ahí mismo en el 8. Romanos 8, versículo 3. Y dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Hermanos, lo que el virus no puede quitarnos es nuestra salvación que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado. La condenación que aquellos que están en Cristo ha terminado. Pasó en el Calvario en ese evento maravilloso. Y como leyó el pastor al principio, hermanos, como él lo apresaron, lo agarraron injustamente, lo llevaron, hicieron juicio injustamente.
Pero nosotros vemos, hermanos, de que ese juicio, eso que pasó en ese día en el jardín de Getsemaní y lo que pasó en el Gólgota, tenía un propósito, hermanos. En ese momento los cristianos no entendían qué estaba pasando, no entendían por qué el Señor estaba permitiendo eso, pero Él tenía un propósito mayor. Entonces vamos ahora en estos tiempos, nosotros no entendemos por qué muchas cosas están pasando, pero Él tiene un propósito mayor. Por esa razón, hermanos, tenemos que fundamentarnos, así como Jesucristo sabía el resultado de ese momento, así nosotros tenemos que estar bien cimentados en entender de que la salvación, hermanos, ningún virus lo puede quitar, ninguna persecución lo puede quitar. Nos puede matar un virus, nos puede matar un grupo de personas anticristianos, pero nosotros, hermanos, estamos confiados de que su salvación está con nosotros. Y eso, hermanos, nosotros vemos en Romanos 8:3, que dice que que Dios, Jesucristo, condenó el pecado en la carne. Él pagó todo, hermanos. Él pagó ya ese pecado que nosotros nos llevaba directamente al infierno. Él ya lo pagó. Y ahora nosotros gozamos esa promesa de que cuando nosotros terminemos este periodo en este mundo terrenal, vamos a entrar con Él para estar en un periodo de eternidad y para de gozo eterno, hermanos. Y eso, hermanos, ningún virus, ninguna persecución, nada, ningún problema nos lo va a arrebatar. Y eso, hermanos, tiene que ser de sumo gozo. Y estoy seguro que el cristiano que escudriña su escritura se goza y confía en que Jesucristo tiene control y que así como lo hizo en la cruz, Él lo hará para siempre. También, hermanos, tenemos que entender, vamos a Romanos 8:32. Romanos 8:32, allí mismo. Entonces, Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? También, hermanos, tenemos que entender que Él nos garantiza esta salvación. No solamente nos dice, yo morí por ti, más bien yo te garantizo que va a pasar. ¿Por qué? Porque Él nos escatimó, hermanos, a entregar a su propio Hijo por amor a nosotros. Él no escatimó, hermanos, Él no ni lo dudó, no titubeó para llevar a cabo su plan perfecto. Entregó a su Hijo, ¿por qué, hermanos? Por nosotros. Lo hizo por nosotros y nosotros, hermanos, tenemos que tener la fe plena y que Dios nos ha garantizado que Él siempre nos dará lo que es la salvación. También, hermanos, tenemos que entender la eterna promesa inquebrantable de nuestra glorificación. Vayamos a Romanos 8:30, allí mismo, hermanos. Dice Romanos 8:30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Hermanos, qué glorioso, hermanos, de que si usted ve los verbos que él usa, él usa, hermanos, dice, él nos escatimó, no, en el 30, él predestinó, él nos llamó, él también nos justificó, y a los que se justificó, glorificó. Si usted ve, los verbos están en pasado. ¿Por qué? Porque él ya lo da por hecho, hermanos. Él dice de que aquellos que ya justificó, él ya glorificó. Y eso, hermanos, es una de las bendiciones, eso es una de las cosas que nosotros tenemos que gozarnos, hermanos, y entender que ningún virus puede quitarnos eso. Ningún virus puede decir, nos puede quitar, arrebatar de esas promesas bíblicas de que Cristo ya nos glorificó para que estemos con Él en ese día. Él envió ya a su Hijo a morir por nosotros y Él ya está preparando moradas, hermanos, para que cuando nuestros cuerpos estemos glorificados, estemos con Él por una eternidad. Y eso, hermanos, va a ser el punto máximo del cristiano, que estemos con Él para siempre por una eternidad, hermanos. Por esa razón es que tenemos que entender nuestras bases bíblicas fuertemente, porque solo eso nos va a ayudar a quitar cualquier temor. Solo eso nos ayudará, hermanos,
No les vengo aquí a dar consejos personales, no les doy consejos que quizás leí en libros, sino que nada más les digo, hermanos, que tenemos que estar bien alimentados de la Escritura y agarrarnos de la Escritura, hermanos, porque como empezamos esta exposición, todo lo que dice, empezamos al principio, que Él tiene el control de todo, hermanos, y que basta, como le dijo Dios a Pablo, bástate mi gracia, porque en tu debilidad se perfecciona mi poder. Por eso es que nosotros tenemos que estar agradecidos con Él y siempre, hermanos, confiar, aunque nosotros nos sintamos débiles, aunque nosotros nos sintamos que quizás no hay esperanza, que quizás no hay solución a los problemas. Él nos dice, bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque en nuestra debilidad, Él, hermanos, su poder saldrá siempre vencedora. Por eso es que nosotros no tenemos, hermanos, que renegar, no tenemos que dudar, no únicamente tenemos que estar, como dice el hermano John Piper, que entre nosotros más estemos satisfechos en Él, más se glorificará Él en nuestras vidas. Nosotros tenemos que estar siempre satisfechos en Él, siempre estar dando gracias a Él para que sea Dios glorificándose en nuestras vidas. Y como dice la Escritura, tenemos que entender de que todo esto pasa por un propósito y que ese propósito es perfecto, hermanos. Y ya por último, hermanos, al final, ese es lo más hermoso, hermanos. Vamos a Romanos 8:36. Romanos 8:36 y dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. En el 38 dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, como el coronavirus, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, ya para terminar, jamás, hermanos, el virus o cualquier persecución o cualquier problema que tengamos en esta tierra o cualquier cosa negativa, nada de eso, hermanos, nos va a separar del amor de Cristo. Jamás está escrito en la Escritura y nosotros tenemos que confiar en esa promesa, hermano, que pase lo que pase, el amor de Cristo estará siempre en nuestras vidas. Pase lo que pase, hermanos, Dios tiene el control de todo y nosotros tenemos que, como hemos venido exponiendo a través de la Escritura, nosotros tenemos que confiar en Él, hermanos. Si nosotros vivimos en un temor constante, tenemos que arriesgarnos a lo que dice la Escritura. Tenemos que confiar, hermanos, y esta nada más, hermanos, era un mensaje, hermanos, para que nosotros mantengamos siempre las esperanzas, para que nosotros mantengamos siempre el gozo que solo Dios puede darnos, para que mantengamos esa paz, hermanos, que el cristiano experimenta a través de Cristo. Y hermanos, esperamos de que algún día esto termine y nosotros nos podamos reunir de nuevo juntos para que sigamos haciendo lo que tenemos que hacer, seguir adorando a Cristo, hermanos, porque es lo único, es el propósito de nuestras vidas. Así de que con pandemias, sin pandemias, con persecución o no persecución, la iglesia de Cristo tiene que adorar a Cristo y hasta que estemos allá con Él y lo seguiremos haciendo allá en los cielos, hermanos. Así.